Bueno, buenas tardes ya, compañeros y compañeras, amigos y amigas. La dirección de la Fundación Antares, a su más principal patrono, el Banco Bilbao Vizcaya. Yo diría, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda la Fundación una vez más para poder expresar cuál es el discurso político, la propuesta política de Izquierda Unida. Vaya por delante que es una propuesta política elaborada por mucha gente, compartida por muchas organizaciones sociales de carácter sindical, de carácter político, de carácter social, incluso que nos ha permitido contactar con otras organizaciones políticas para ver cuál era la posibilidad de tejer un gran planteamiento de bloque social de progreso en el conjunto de Andalucía que permitiera abrir otro nuevo tiempo político, otra nueva alternativa en base a un discurso y en base, cómo no, siempre un discurso tiene que tener un apoyo social lo suficientemente amplio. Gracias también, como no, a quienes están aquí hoy con nosotros, que comparten muchas tareas, muchas luchas y nos quedan muchas batallas por delante que dar. A Comisiones Obreras y a su secretario general, a compañeros que he visto por aquí de la Unión General de Trabajadores, a mi compañero de la COAC y a la COAC, Eduardo, al SEPES, a SAC, a la Oficina del Defensor del Pueblo, con Luis Pi al frente, a la Cámara de Cuentas, a los miembros del Consejo Andaluz, a los alcaldes que hay aquí de la provincia de Huelva, de las provincias más cercanas, especialmente de Sevilla y también de Cádiz, en definitiva a todas las organizaciones que habéis colaborado muy estrechamente con nosotros, y yo estoy por deciros que no os vamos a defraudar, que presentamos una propuesta política para el conjunto de Andalucía desde una posición alternativa, también desde una posición de clase, desde una posición sabiendo que tenemos que responder a una clase que es la que en definitiva está sufriendo las condiciones muy duras, tremendamente duras de la crisis. Gracias, José Luis, por tu presentación. Y gracias por lo que ha significado, va a seguir significando, un camino político bajo un proyecto político que recorremos juntos y que queremos seguir construyendo juntos en el espacio de una alternativa política, porque nosotros no somos de esa fuerza que plantea elementos de alternancia. Somos una fuerza política que plantea siempre elementos de alternativa y que esa alternativa se abre paso en función del respaldo social que tenga en cada momento político. Al mismo tiempo, yo creo que somos amigos, muy amigos, y quizá eso le lleve también a palabras, es decir, de cariño, que expresan el sentimiento que hemos sido capaces de incorporar en nuestro trabajo cotidiano y en nuestra lucha cotidiana. Y al mismo tiempo a mí me llena de orgullo de que hoy esté aquí conmigo el portavoz del Grupo Parlamentario de la Izquierda, es decir, unida, de la izquierda plural, del Congreso de Diputados, en representación por Sevilla, y sabiendo que Sevilla ha empezado a tener una voz clara y nítida en el Congreso de Diputados para defender propuestas que antes no he visto defender a nadie o no he visto situar en el debate político a nadie. Por lo tanto, gracias. Gracias por compartir juntos este proyecto. Juntos, como decía, en defensa de una alternativa, capaz de construir esa sociedad más justa que yo creo que anhelamos desde hace bastante tiempo y la venimos defendiendo desde una posición de mucha solvencia y mucha coherencia política en nuestros planteamientos. Y lo hacemos frente a lo que situamos como un capitalismo salvaje y una política neoliberal que no podemos compartir por injusta. Una política neoliberal que está haciendo mucho daño, tremendamente daño, a territorios, pero también a familias, a trabajadores, a trabajadoras, a pequeños y medianos empresarios, autónomos, a la economía social, sostén de cualquier proyecto político, especialmente en un territorio con tantas dificultades como el nuestro. Yo diría que un sistema capitalista incapaz, si lo analizamos bien, con frialdad, de generar empleo en una Andalucía en el que el paro crece cada día y se sitúa como el drama más fuerte que tiene nuestra comunidad autónoma. Pero no solo un drama humano, un drama también desde la perspectiva económica, porque cualquier territorio con 1.250.000 desempleados tiene muchas más dificultades que otro territorio para salir adelante en una situación de crisis y salir, sobre todo, con políticas claramente de solidaridad. Hoy Bruselas anunciaba una caída prácticamente de un punto más del Producto Interior Bruto de nuestro país. Eso seguramente en Andalucía se traslada todavía con más dificultad y con mayor incremento de ese porcentaje. Eso significa lo que he dicho antes, que estamos en un sistema capitalista, en un sistema neoliberal que no da respuesta a las demandas y a las preocupaciones que tiene el conjunto de la sociedad.
Y posiblemente yo creo que ese es el gran debate, el gran reto, la gran alternativa que tenemos por delante. La situación andaluza, algo ha dicho José Luis, 1.250.000 parados, 525.000 sin prestación social, 31% de pobreza, 54% de paro juvenil, retroceso en nuestros sectores económicos más importantes. Tire por donde tire. Parece que no hay sector económico que esté levantando posibilidades, potencialidades en el conjunto de Andalucía, a pesar que luego concluiremos de que Andalucía tiene potencialidades que necesitan gobierno que sea capaz de defender esas potencialidades. No solo mirar tanto al exterior y mirar tampoco al interior y a esas potencialidades del conjunto de Andalucía. Pérdida continuada de PIB industrial. No hay nada más que ver los datos. Y luego sin músculo financiero propio, con uno de los más grandes fracasos que ha tenido el Gobierno actual de la Junta de Andalucía y el presidente actual de la Junta de Andalucía. Haber hecho que Andalucía pierda músculo financiero. Y cuando digo músculo financiero, es que cualquiera que vea el mapa financiero de este país observará que Cataluña no lo ha perdido, a pesar de la reestructuración del sector financiero, y tampoco lo ha perdido el País Vasco. Incluso el centro, Madrid, empieza a recuperar su músculo financiero. Es un músculo financiero que no podemos compartir desde Izquierda Unida, porque es un músculo financiero que no da soluciones a los problemas que tiene hoy la economía y sobre todo que tienen los autónomos, las pymes y el conjunto de la sociedad. Pero voy a intentar centrarme en mi intervención y situarme en el esquema que la Fundación nos ha planteado. El esquema de 4 puntos importantes: economía y crisis, medidas para transformar Andalucía, políticas presupuestarias y aspectos de conclusiones políticas o de discurso político. Se trata, y me parece muy bien el esquema, no solo de decir qué queremos hacer, sino de decir cómo estamos dispuestos a hacerlo, dónde vamos a hacerlo, de dónde vamos a sacar los recursos convenientes, aunque vaya por delante que ya hay recursos más que suficientes si fuéramos capaces de tener una política fiscal como Dios manda, es decir, una política fiscal de gran solidaridad y una política fiscal que pague más quien más tiene para que reciba más quien más necesita. Por lo tanto, entro en el primer tema. Un programa de gobierno para Andalucía en la actual coyuntura, desde la perspectiva de una fuerza de izquierda, debe de atacar, a nuestro juicio, los 5 problemas fundamentales que nosotros detectamos en Andalucía y hemos detectado en la Pablo Olavide en ese encuentro de convocatoria social. El primer aspecto es que Andalucía, si tiene potencialidades, tiene que trabajar en una política económica de recuperar el tejido productivo andaluz y sus fortalezas. Y observamos que hoy no se está en esa vía. Hoy una de sus fortalezas más importantes, que puede ser el sector agroalimentario, se encuentra como se encuentra, y hoy mismo, es decir, una de las organizaciones más representativas, estaba a la puerta del Parlamento reclamando otro tipo de políticas en el sector agroalimentario y en el sector agrario. El segundo aspecto es impulsar la economía social. Si la economía social representa el 16% casi del Producto Interior Bruto y es la que mejor ha aguantado las condiciones de la crisis, no se puede hacer políticas que no sean capaces de amparar ese planteamiento de carácter social de la economía por ser el más solidario. El tercero es crear empleo, acabando a medio plazo con el drama que sufren las miles de familias. El cuarto, desarrollar y poner en valor el Estatuto de Autonomía, sino para qué lo hemos puesto encima de la mesa, para qué lo hemos aprobado. Porque cualquiera que lea entre el artículo 156 y 194 observará que no se cumple absolutamente nada del actual Estatuto de Autonomía. Y eso significa situar, que es de vergüenza política, que las organizaciones que estamos y nos damos cita en la representación de los andaluces y las andaluzas no lo pongamos en valor y lo hayamos olvidado o lo hayamos metido en un cajón en estos últimos tiempos porque hay una situación dura, difícil, complicada, de crisis. Pero esa situación dura, difícil, complicada y de crisis casi la sabíamos cuando estábamos debatiendo el Estatuto de Autonomía y pusimos pilares, mecanismos, elementos encima de la mesa para que ese fuese un instrumento central y fundamental del futuro de Andalucía. Y por lo tanto lo reclamamos como nuestro porque otros los han olvidado. Al mismo tiempo, orientar políticas económicas para una salida social de la crisis, como venimos planteando mucho tiempo. Las causas de la situación pueden ser diversas y múltiples. Yo voy a mencionar muy rápidamente algunas para ver si soy capaz de lograr, más allá de la breve introducción, los 10 minutos. Las políticas neoliberales aplicadas y compartidas por el bipartidismo nos han traído hasta aquí. Y yo creo que eso no es cuestionable, no hay nada más que mirar los datos. Y digo bipartidismo porque esa es la gran batalla. La gran batalla no es decir, continuismo frente a cambio, que no significa ningún cambio,
sino es bipartidismo frente a políticas de izquierda, porque son las únicas que no se han probado en el panorama presupuestario, en el panorama político andaluz y mucho menos en el panorama político nacional o europeo. Las características de un modelo productivo, especulador e insolidario, lo denunciamos en su momento. 20 años de especulación, 20 años, lógicamente, haciendo una política que jugaba en todos los terrenos contra nuestros intereses del conjunto de la mayoría social. Una política mal entendida de austeridad y a veces anunciada en exceso, que a mí muchas veces me sonrío, ¿no?, cuando alguien señala la política de austeridad que no hace en otros, que efectivamente yo creo que la estamos situando. Pero la política de austeridad no puede jugar ni imposibilitar el crecimiento, el desarrollo económico y la solidaridad. Y eso es lo que está ocurriendo. La única política de austeridad que hay es la que imposibilita el desarrollo, el crecimiento y la solidaridad. La política monetaria europea y el Fondo Monetario Internacional ni favorece el desarrollo de regiones como Andalucía y mucho menos de las periféricas y de las regiones pobres. El fracaso de las políticas del Gobierno andaluz está ahí y no me meto en ello. Los expedientes de regulación de empleo incluso, y no digo los expedientes, no digo la necesidad de que ese instrumento de defensa de garantía de los trabajadores y trabajadoras continúe, sino la expresión de mal uso de esos fondos de carácter público, igual que de otros, yo creo que efectivamente cerca a un Gobierno incluso le sitúa la mano en el cuello. Pero hay quien no puede dar legitimidad en materia de honestidad, al menos, es decir, en el aspecto de entrepillos, como se suele decir, anda el juego. Por otra parte, yo creo que ante esta situación la finalidad de un programa de Gobierno tiene que tener como objetivo el cambio de esta dinámica y de poner en acción otra política económica. Ese es el gran objetivo que hemos trazado en nuestro proyecto político. Creemos que se necesitan dos acuerdos fundamentales. Hemos comprobado que es difícil salir solos de esta situación. Hay que sumar un gran bloque social de progreso. Hay que articular ante un discurso y las medidas del discurso sociedad que lo ampare. Para ese aspecto nosotros creemos que hay que impulsar un acuerdo de fondo económico y social para la generación de empleo y para el cambio a medio plazo de nuestro modelo productivo. Y ahí creemos que más allá del Gobierno, más allá de la fuerza política que ampara un Gobierno, más allá de los partidos políticos, más allá incluso de los agentes sociales que han estado en todo el proceso de concertación, que bienvenido sea y está en el Estatuto, hay que poner en valor otras cuestiones muy importantes. Hay que sumar al conjunto de la sociedad, al conjunto de organizaciones que representan con fuerza la economía social y a las instituciones públicas. Se necesita un gran pacto de abajo arriba, de todo el conjunto de la sociedad. Y yo defenderé en ese planteamiento, en nombre de mi fuerza política, que sea un planteamiento claramente progresista, de izquierda, solidario, que cree empleo y que distribuya mejor la riqueza que se crea, aunque sea poca la riqueza que se crea. Y en ese aspecto sumar en orientación de ese gran acuerdo. Pero hay otro pacto importante. Una sociedad que se precia de avanzada, una sociedad que efectivamente tiene resortes para evitar determinadas injusticias sociales, tiene que hacer un gran pacto también contra la pobreza. Un gran pacto contra los elementos de descohesión social y de descohesión territorial que están así en el conjunto de Andalucía y no me adentro. Por lo tanto, ese es el segundo gran pilar. Y no sería una fuerza política seria si no es capaz de poner encima de la mesa eso en el discurso político, en el compromiso al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Para eso, efectivamente, sindicatos, organizaciones sociales, las plataformas de lucha contra la pobreza, la exclusión social, la participación de instituciones son clave. Y en ese sentido intervengo ya. Intervención pública en la economía necesaria en un momento que, más allá de la economía social, la actividad económica privada no está dando respuesta a los grandes problemas que tiene nuestra comunidad autónoma. Y si no lo da, el sector privado no le puede pedir al sector público que se quede en casa y que se quede parado, que ya vendrán tiempos. No podemos hacerlo ni podemos resignarnos ante esa situación. Disponer, por lo tanto, y dotar de recursos que los hay. En los propios instrumentos de concertación social, los últimos que se han planteado, había 20.000 millones de euros a disposición de esa política. Nosotros creemos que eso hay que ponerlo en valor porque no está puesto en valor. Y hay que ponerlo en valor y si hay que reorientar los elementos de la política con esos recursos, hagámoslo. Y eso no solo es intervención pública de la economía, también es arrastrar a la economía social y a los sectores de la economía privada desde una nueva posición. Es verdad que las empresas que están en el exterior ganan, pero yo he tenido la oportunidad de visitar empresas que están en el exterior, que ganan, pero que cuando uno le pregunta cuántos trabajadores tenemos de aquí, cuánta gente vive de aquí, la verdad es que son cortitos, es decir, y como se suele decir, a veces con gaseosa. Por lo tanto, es verdad
que hay intereses de política exterior que nos hacen ganar o les hacen ganar determinados recursos, determinados sectores empresariales poderosos y multinacionales, pero no deja de ser menos cierto que eso no está contribuyendo a mejorar las condiciones del conjunto de las actividades económicas de nuestra comunidad. En el corto y medio plazo, que responda en primer lugar a la crisis de la demanda, lograr las transformaciones del modelo productivo, invertir en I+D+I, crear una base industrial sólida, una política energética alternativa, un sistema educativo vinculado al sistema productivo y a la formación profesional. Son instrumentos mínimos para desarrollar y plantear esa política, con la inversión directa orientada en el refortalecimiento de la actividad económica de ámbito territorial. Si tenemos pilares potenciales de nuestra agricultura, tendremos que batallar y sacar los dientes donde sea necesario en defensa de esos pilares. Y eso significa que tenemos que tener una actitud diferente en nuestra relación con el Estado y una actitud diferente en nuestra relación con Europa, ejerciendo toda la capacidad que en esos ámbitos nosotros podemos tener y no se está ejerciendo, porque si no es así, sectores como el agroalimentario, con los acuerdos que se están planteando, ya sabemos qué camino lleva, con un camino de mayor destrucción de empleo y de pérdida de riqueza. Para alcanzar estos grandes objetivos, algunas propuestas. Un nuevo modelo de desarrollo que estaría asentado en la sostenibilidad, la equidad social y territorial, la igualdad de género y diversidad, la democracia económica con intervención pública en la economía andaluza. Terrenos que nos parece, habíamos saltar de los dos pilares, aquello de economía sostenible y solidaria se ha quedado corto. Yo creo que es economía que va más allá y que es economía que efectivamente tiene que tener en el modelo de planificación democrática e intervención pública de la economía, que lo dice el Estatuto de Autonomía, un sector central. Los sectores productivos estratégicos. ¿Nos peleamos por ello o no nos peleamos? Izquierda Unida quiere, junto con quien ha construido este programa, situar a esos sectores como elementos punta de la orientación de las inversiones y de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Sector agroalimentario, reforma agraria, soberanía alimentaria, el tema de política forestal. Recuerdo un plan en el principio de los años 90 de política forestal acordado con todo el mundo, con todas las organizaciones sociales, que justo con la riqueza que hubiera podido crear de diverso tipo al conjunto de nuestra comunidad. Las energías renovables, no para que ahora le den marcha atrás a todo lo que ha sido el caudal de inversiones que hemos hecho, sino energías renovables, pero también para meter la participación pública ahí. ¿Por qué no va a haber participación pública en energías renovables, con lo que significa romper la dependencia energética de nuestra comunidad autónoma en referencia a energías que nos salen caras? Turismo sostenible, reconversión de la construcción hacia la rehabilitación de viviendas. Yo no puedo compartir que cuando hay 600.000 viviendas desocupadas, cuando hay un litoral destrozado, se nos plantee que aquí la solución va a ser lo que Delors escribió en un tiempo determinado, es decir, aquel libro blanco que venía a decir que, bueno, Andalucía tendría que vivir del turismo. Eso ya no es posible. Eso hubiera sido posible, cuando digo el turismo residencial, no del turismo desde el punto de vista industrial. Eso ya no es posible. Y por eso que no es posible, para reactivar el sector de la construcción hay otra formulación que hemos hecho, que hemos planteado. Se llama, claramente, rehabilitar todo el parque público y privado de vivienda de Andalucía, que es mucho y daría especialmente trabajo a lo que es la economía social. Significaría una inyección importante de recursos, pero de recursos que generaría más recursos, desde también la acción privada de las familias que lo necesitan. Situado ese tema, creo que el I+D+I, la industria bioquímica, farmacéutica, aeroespacial, y hay algo que habrá que discutir con fuerza. Me lo dice muchas veces el compañero Juan Manuel. Agua, vivienda, prevaleciendo lo público de la gestión sobre las mismas. Porque es que si no nos lo van a robar todo. La vivienda porque no dan soluciones y el agua porque es un instrumento central, como mostramos en ese debate. Hay una serie de instrumentos, y voy rápido para terminar, en este punto. Aplicación del Estatuto, como he dicho, no me enrollo, del 156 al 194. Ahí están las claves de economía, Hacienda y del papel que tienen que jugar las instituciones y del papel de la economía social. Como lo hemos acordado entre todos, espero que no digan ni el PSOE que no, ni el Partido Popular que no, ni otros, porque es que entonces estarían yendo contra sus propios actos, que es un estatuto de acuerdo de unanimidad. Y ahí dice el 156, todo el interés, todo en favor del interés general de la economía, o toda la economía en favor del interés general, que incluso llega a ser más valiente, sea de quien sea la propiedad. La propiedad, cuando estamos en estas situaciones, tiene que estar al servicio del interés general de la economía. Bueno, ¿qué pasa? Que no se cumple. Yo tildo de mentirosos al Partido Popular y al Partido Socialista porque son incapaces de poner en valor este Estatuto de Autonomía, pero tildo de más, tildo de traidores al Estatuto y tildo de algo más.
de que ahí también me dice la importancia que tiene la planificación democrática de la economía y la intervención de los trabajadores en todo lo que significa el desarrollo de las actividades productivas de nuestra comunidad. Si lo ponemos, hagámoslo, y si no, que lo quiten porque tienen fuerza para hacerlo, aunque ya, como ha dicho José Luis, ya se encarga el Partido Popular de ir recortando las capacidades de nuestro estatuto que a nosotros nos hubiera gustado más. Instrumento es impulsar el sector financiero público y social. El otro día Alberto Garzón, los compañeros de ATAC, Juan Torres y otros economistas decían, hoy con la legislación que tenemos encima de la mesa, en la mano, se puede crear una banca pública. Se puede crear instrumentos financieros de carácter público. ¿Es fácil? Yo no digo que sea fácil. Pero sí digo que hay potencialidad en las organizaciones, en los ciudadanos, en los usuarios, en las instituciones locales, provinciales, andaluzas, para ser capaces de intervenir ahí. Y fijaros lo que os digo, ir a por todas y asustar. Porque si no asustamos, yo creo que las grandes entidades financieras ganan mucho más prestándolo a los estados que prestándolo a las pymes y a los autónomos. Y cuando el Banco Central Europeo te presta dinero al 1 y resulta que tú lo vendes al 3 sin moverte mucho, dices, bueno, qué tontería, ¿para qué voy a ir al autónomo que lo necesita o a la pequeña y mediana empresa si eso no me da dividendos suficientes? Por eso yo creo que hay que intervenir ahí en ese sector financiero con fuerza. Inversiones públicas para mejorar el parque de vivienda, reactivación de inversiones de infraestructura, que hoy me acabo de enterar y habrá que preguntar, querido compañero y amigo, de que recortan ya y paralizan, creo, la S40 de Sevilla y ya veremos. Es decir, dormirá el sueño de los justos con tantas promesas que se han hecho de la misma. Plan de medidas de apoyo a las pymes, autónomos y economía social. Recuperar los planes de empleo que fueron bien. Si fue bien el Proteja y el Menta, ¿por qué los quitamos? Vaya tontería. Yo cuando discutía esto con Pepe Griñán no lo entendía. Bueno, pero si ha ido bien y hay una formulación que va bien, pues bueno, entonces ¿por qué se quita? Es decir, y se pone otros que no van bien, o que no producen nada, o que eran una pantalla de mentiras. Un plan de empleo andaluz en el marco del plan de empleo nacional, no me extiendo. Hay un plan de empleo nacional que lo hemos planteado, que hemos dicho por dónde entra el dinero, por dónde sale. Dónde tenemos que ir, dónde tenemos que poner, qué es lo que tiene que ser a formación, qué tiene que ir a la actividad pública, qué tiene que ir a la actividad privada. Yo no me extiendo, porque cansaría. Medidas de reparto del empleo con la jornada de 35 horas. ¿Por qué no la vamos a recuperar? Frente a los mini-yo, jornada de 35 horas. Y, finalmente, creación de empleo público en educación, eliminar la temporalidad en la administración pública, el plan forestal y la reactivación de la inversión pública. Yo creo, compañeros y compañeras, y termino este bloque para dar paso al moderador y dar paso a José Luis, si lo cree conveniente, de que, efectivamente, estos son los pilares de nuestra formulación, en un marco de propuestas que va mucho más allá, y yo no me extiendo porque no tengo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, como los bloques están muy interrelacionados unos con otros, veo que al mismo tiempo que has presentado la situación, también has presentado ya unas cuantas propuestas. No te digo que nos hables de todas las propuestas, porque si no, no vamos a acabar aquí. Pero sí que, si quiere José Luis ahora puntualizar algo o preguntar algo, si quiere, si no, seguimos con el segundo bloque, que son las reformas y ya está. ¿Sí? Bueno, yo muy brevemente para complementar, para que tú complementases, porque yo veo un problema cuando hablamos de crisis, y es que muchas veces no se distinga bien quién fue responsable de la crisis y quién es el que sufre la crisis. Y al final, la mayor parte de la gente acaba con un sentimiento de culpa y puede pensar que todos somos culpables de la crisis. Sí, vaya, yo creo que quizás los que estamos aquí, por eso no me he referido, no me he parado ahí, creo que tenemos bastante conocimiento de que en la crisis hay unos causantes y unas circunstancias que la causan y hay también otras víctimas. Y en este sentido yo creo que claramente, ¿no?, lo que ha sido el ejercicio de las políticas neoliberales, perseguir, lógicamente, el máximo nivel del interés del capital, producir que el interés del capital haya estado por debajo del interés de las rentas del trabajo y las rentas del trabajo hayan disminuido, y a partir de ahí lo que ha significado, algo que me dice muchas veces mi amigo Pepe Barragán, es que no tenemos un sistema productivo que produce, pero una sociedad que no tiene para consumir. Y, por lo tanto, cuando se recortan las posibilidades de capacidad de consumo del conjunto de la sociedad, pues, lógicamente, eso se viene atrás. Pero, claramente, esto tiene rostro.
y tiene rostro de quienes representan la política más dura desde el punto de vista neoliberal y desde el punto de vista del capitalismo frente al conjunto de los territorios y al conjunto de las sociedades, y también, efectivamente, lo que significa y representa unos poderes financieros que tuvieron un marco de modelo especulativo que nos ha traído hasta aquí. Yo suelo decir aquello de que a veces de aquellos polvos, estos lodos de la política, de aquella política del Partido Socialista, esta orientación todavía más dura, la política del Partido Popular. Bien, pues vamos al segundo bloque sobre la reforma. Muy bien, el segundo bloque... 10 minutos, ¿eh? Sí, efectivamente, voy con rapidez ahora. Es un bloque que nosotros hemos planteado en 5 grandes transformaciones. No queremos jugar con un lenguaje diferente al que juegan otros que hablan de reformas y no de transformaciones. Nosotros, efectivamente, creemos que se necesitan reformas radicales, pero queremos denominarla, y por eso lo digo en lo explícito, temas de transformaciones. La primera gran reforma de Andalucía es la de acometer la normalización que antes decía del sistema financiero al servicio de una política estratégica de Andalucía y al servicio de la economía social. Y eso necesita ponerse a trabajar. Antes explicitaba, ¿no? Me decía el otro día un presidente de una de las entidades de ahorro más prestigiosas de Andalucía. Me decía, no sé si os habéis dado cuenta en la reestructuración del sector financiero español y en todos los apretones que ha habido, que al País Vasco no le han quitado su sector financiero y que a Cataluña tampoco, y que en otros sitios, pues, como este, han desaparecido. Yo, claro, automáticamente le decía que en el despacho del actual presidente de la Junta de Andalucía se me dijo que no, que podríamos llegar hacia adelante para tener un sistema financiero andaluz que nos permitiera un gran instrumento financiero de Andalucía. Y a veces los grandes instrumentos financieros, que yo prefiero los públicos y los que estamos aquí la mayoría, es decir, no quiere decir que instrumentos financieros privados no tengan ligazo al territorio, porque claramente Cataluña o el País Vasco tienen instrumentos financieros totalmente privados, que juegan con reglas del juego privada, con reglas de poner el interés particular de la entidad por encima del interés social. Pero, amigos y amigas, tienen ligación al territorio. Y aquí lo que hemos perdido es, hoy por hoy, es decir, instrumentos de ligazón del territorio, instrumentos en el que cuando haya un gran acuerdo económico y social de todos y de todas, tengamos un sostén detrás. Por eso digo que la primera gran reforma de Andalucía que creemos que se necesita es esa. Nuestros gente con más conocimiento desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las medidas, de la legalidad, de las normas, nos dicen que es posible, que no es imposible poner en valor, es decir, ese instrumento, que en todo caso hay que recorrer un camino para lograrlo y convencer a una Andalucía casi al completo para ponerlo en valor. El tema siguiente es que, lógicamente, si la banca pública y los instrumentos financieros sociales será difícil, a nuestro juicio, salir de esa crisis. Para IUCA, por lo tanto, es irrenunciable ese tema y dependerá de la fuerza que tengamos, es decir, para conseguir ese tema o para ponerlo como un elemento central de la acción política de los próximos años. La segunda gran reforma de la Administración pública y una nueva política fiscal. Los objetivos son muy claros. Mayor austeridad, desde el punto de vista de las prioridades del gasto, no la austeridad malentendida, que es recorte de posibilidades desde el punto de vista de la intervención pública, sino la austeridad entendida en darle eficiencia suficiente, eficacia suficiente a la gestión de los recursos públicos, que esa también es otra forma de entender la austeridad. Y utilizo el término de austeridad porque a la gente se le ha clavado ese término, aunque uno no lo comparta, porque se reclaman austeridad para los más débiles, sin que la austeridad esté sobre todo en los más poderosos. Entonces, desde ese planteamiento, mayor austeridad, mejor eficiencia de los servicios públicos, mayor equidad en la política de ingresos, plan de eficiencia y transparencia en cercanía administrativa, mejora de la atención a la lucha contra el fraude y la economía sumergida, reordenación del sector público andaluz sobre la base de calidad, igualdad, universalidad en la prestación de los servicios públicos. Hemos hecho una propuesta y nos comprometimos cuando se debatía la reordenación del sector público andaluz. Le dijimos al Partido Popular que no estábamos de acuerdo con sus formulaciones. Le dijimos al Partido Socialista que se había quedado corto. Y hablamos con las organizaciones sindicales más representativas y había muchos elementos de coincidencia. Y en ese marco nosotros estamos dispuestos a seguir poniendo en valor lo que entendíamos de la reordenación del sector público andaluz, que todavía yo creo que tiene determinados encajes que producir. Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en el aspecto de la Administración, en el marco de la política que queremos a nivel general. Salarios mínimos y salarios máximos.
para que no haya tanta distancia, tal abismo entre unos salarios y otros en el conjunto de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. Regulación mediante ley del Estatuto Básico del Empleado Público en Andalucía y plantear, eso sí, lo hemos planteado, es decir, el que ir a más agencias, a 3 agencias, deberíamos ir en la reordenación del sector a una agencia. Fortalecer la descentralización política y administrativa en favor de las comarcas y en favor de los municipios. Nos parece que son los 2 instrumentos, es decir, esenciales hoy, para vertebrar del territorio de abajo arriba. Y eso significa la comarca. Estuvo la ley de comarca en un cajón hace mucho tiempo, se encerró en ese cajón, se planteó en un tiempo político de los años 80 en Andalucía y al final se escondió. Y yo creo que eso significa comarca, municipio, para superar instituciones provinciales. Y decimos superar, no decimos de la noche a la mañana, decimos que en todo siempre hay que recorrer un camino y nosotros hemos aprendido en Izquierda Unida la lección que tenemos un objetivo estratégico, tenemos una utopía, pero sabemos que para llegar arriba, como máximo de 3 en 3 los escalones, para llegar arriba, pero no de un salto podríamos llegar arriba. La tercera gran reforma es la participación de los agentes económicos y sociales, yo diría con más mando en plaza del que se tiene. Y también situando que hay nuevos instrumentos desde el punto de vista económico y social a los que hay que buscarle encaje en la participación. Y en ese sentido pues tendremos que ver, en función de la representatividad, de la capacidad, cómo se hace instrumento que permita que la voluntad y la cohesión de la voluntad colectiva tengan un mayor nivel de participación con los agentes económicos al frente, pero abriendo espacio a otros instrumentos, a otras organizaciones que tienen representatividad. Y la cuarta gran reforma sería la educativa y la de los servicios públicos para la gestión de los derechos sociales. Establecer una ley de derechos de la ciudadanía, Carta de Derechos de la Ciudadanía, venía recogido en el Estatuto, nosotros creemos que hay que ponerlo en valor. La educación como prioridad número 1 del gasto público y no una prioridad que luego no se corresponde con los números reales y con la apuesta real en materia educativa, porque cuando uno desgrana el anuncio de que se está apostando, observa que seguimos teniendo una ratio menor, es decir, en todos los aspectos, que la media del conjunto del Estado en materia de educación, aumentar, por lo tanto, la inversión pública hasta alcanzar el 7% del PIB en materia de educación, que significa también dar un impulso fuerte a la universidad junto a la educación básica. Plan de escuelas infantiles de 0 a 3 años, reducir la ratio alumno, programa de mejora de los servicios educativos y cumplimiento de los compromisos con los profesores y derogación al mismo tiempo del decreto 302, que hay que darle una salida a los interinos que tenemos en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Elaboración del estatuto de la carrera docente e incremento de la financiación universitaria. Está la salud, que no se puede olvidar, y en ese aspecto un derecho garantizado en defensa de un sistema público, universal y gratuito, que al mismo tiempo sea capaz de poner en empuje y en valor la atención primaria como un elemento de salud fundamental, junto al terminar todo lo que es la red hospitalaria comprometida del conjunto de Andalucía. En definitiva, se trata de incrementar el gasto social. Cuando nos comparamos con Europa, tenemos bastante menos gasto social que Europa, pero también se trata de poner en discusión, en debate, lo que es el instrumento de una ley de renta básica, que permita que no haya ninguna familia en indigencia o en situación de indignidad y que tenga un mínimo. Y cuando hablamos de renta básica e inclusión social, nosotros sabemos que hay que hablar de otras cosas. Sabemos que no se puede tener al mismo tiempo 4 instrumentos para que una familia tenga sus mínimos, es decir, cubiertos. Y, por lo tanto, sabemos de qué estamos hablando, sabemos que eso hay que concertarlo, a eso hay que cohesionarlo, hay que organizarlo entre el conjunto de todos quienes intervenimos en esa ley de renta básica. Nueva ley de servicios sociales y medidas frente a los desahucios. Yo quiero leer la letra pequeña porque alguna trampa tiene que tener del Partido Popular con eso de los desahucios. La quiero leer. Me parece que tiene que tener una trampa enorme. ¿Por qué? Porque 3 veces este grupo parlamentario en el Congreso de Diputados, tanto en el Congreso anterior como en el Parlamento de Andalucía, hemos planteado ese tema y siempre hemos encontrado la negativa por respuesta. Y yo digo, bueno, pues ¿a qué algo trampa tiene que haber? Por lo tanto, prometo leerme con tranquilidad la letra pequeña de esa propuesta que ha hecho el Partido Popular, porque gato encerrado tiene que tener, porque si no, no me la creo cuando han rechazado las que eran más avanzadas, y especialmente las más avanzadas han sido las de Izquierda Unida. Y finalmente, para terminar este bloque, creo que ahora sí he sido capaz de adaptarme a los 10 minutos, políticas y reformas que avancen en la democracia participativa.
No podemos estar con una sociedad que nos viene reclamando con empuje la incorporación que la gente de mi generación tuvimos en los años 70, a principios de los años 80. Y tuvimos una pelea enorme por ganar democracia, ganar libertad, ganar en participación. Yo creo que la sociedad joven viene empujando y hay que facilitarle esa posibilidad para dar un salto más. Yo no digo un saltito, un salto más de democracia representativa a democracia participativa, porque se pueden complementar. Y porque a mí me hace gracia cuando, a bombo y platillo, el diputado 110 o el diputado 351. Pues vaya tontería la del PSOE. Si se nos había negado a Izquierda Unida en 3 ocasiones esa proposición que pusimos para que ese elemento de iniciativa legislativa popular con intervención pública en la tribuna y en el Parlamento existiera, y se nos negó. Incluso hicimos una iniciativa legislativa de los ayuntamientos y al compañero Sebastián Martín Recio se le prohibió subirse al Parlamento a defender la iniciativa. Por lo tanto, aquí yo creo que se han quedado cortitos. Nosotros creemos que hay que ir a más y, por lo tanto, planteamos una nueva ley de participación ciudadana, ver las posibilidades de referéndum en determinadas materias, la tienen otros países europeos y no pasa nada, ni se cae absolutamente nada, reforma de la ley electoral, la de aquí y la de allí. No es posible que haya tanta injusticia en un momento en que el bipartidismo hace quiebra y lo que es necesario en los parlamentos es pluralismo político. Vitalidad de la sociedad representada a través del voto de los ciudadanos y ciudadanas, y eso exige la reforma de la ley electoral, porque es curioso y la gente cuando se lo explica lo entiende. El tema es que la Constitución española, los estatutos de autonomía son difíciles de cambiar, difíciles de cumplir, salvo cuando interesa al capital. Cambio, Partido Socialista, Partido Popular, de la Constitución española diciendo que todo el interés público, todo el dinero público al servicio de los intereses de la banca o los intereses de los mercados. Bueno, pero es que nosotros lo que planteamos es que efectivamente haya una ley electoral que permita el pluralismo político, pero al mismo tiempo permita la proporcionalidad y la justicia electoral, porque no hay justicia electoral. Esta fuerza política tendría 25 diputados en el Congreso y tendría muchos más en el conjunto de Andalucía con los resultados que tenemos hoy encima de la mesa. Y por lo tanto hay que cambiar ese equilibrio que se hizo en un momento determinado de la reforma de la ley electoral del conjunto del Estado y del conjunto de Andalucía. Hay que situar una ley sobre el código ético del cargo público. Y aquí lo he querido decir cortito. Yo creo que hay que ser muy duro, tremendamente duro. En un momento en que la sociedad nos mira de cerca, hay descrédito de la política, desprestigio de la política, los hombres públicos tenemos que ser capaces, ser valientes de poner instrumentos que corten de raíz cualquier atisbo de corrupción y cualquier mano larga dentro de lo público, porque cuando se cometen errores, a la calle, cuando se mete la mano en lo público, a la cárcel, con las penas que sean necesarias, porque eso es, yo diría, un sacrilegio, una indecencia ante el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, nosotros creemos que hay que poner en valor nuevamente todo eso y todo lo que representa esa corta frase que he querido sintetizar en estos 10 minutos. Y sobre todo una propuesta sobre también el libre acceso a la cultura, a la información a través de los medios de comunicación, que a veces los medios de comunicación, con todo mi respeto, sobre todo a los profesionales, como no, y al conjunto, casi han sido los públicos casi una extensión del poder político y los medios de comunicación privados casi una extensión del poder económico. Y han perdido esa fuerza de cuarto poder que tenían, a mi juicio, en los años 80. Y por lo tanto yo creo que hay que recobrar ese espacio de vitalidad. Y ahí me quedo en este segundo bloque. Bien, sí, porque como quieres abarcar todo, como es lógico, nos vamos extendiendo. ¿Alguna puntualización en este bloque, José Luis? Sí, yo una cosa que has comentado y que te quería plantear. Pues tú hablas de dar protagonismo a los agentes sociales. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viviendo una campaña que intenta criminalizar a los sindicatos. Yo no sé cómo tú encajas esa propuesta tuya con una realidad que hay por parte de distintos sectores de los medios de comunicación o del gobierno, donde se intenta criminalizar a una parte fundamental de esos agentes sociales. Sí, efectivamente yo creo que hay una guerra fuerte entre capital y trabajo. Yo creo que estamos en una batalla dura de clase, por así decirlo, al uso tradicional del lenguaje, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que los instrumentos del capital en los que se sitúa el gobierno actualmente en el poder en nuestro país, pues se sitúa de un lado.
Y para situarse a un lado tiene que debilitar al otro. Y para debilitar al otro hay 2 o 3 mecanismos. Uno es el mecanismo de información, y en el mecanismo de intoxicación, y el mecanismo de desprestigio. Y eso lo estamos viviendo toda la clase política en general, y al mismo tiempo, cómo no, lo están viviendo también las organizaciones sindicales. Pero yo creo que hay que poner en valor, muy especialmente, lo que dice la Constitución y lo que dice el Estatuto de Autonomía en referencia a la participación y qué organizaciones nuclean la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y si se pone eso en valor, habrá que decirle a quien va con retroceso que está cumpliendo la Constitución española y está incumpliendo el Estatuto de Autonomía. Así de simple. Luego será una batalla, porque las cosas no son, es decir, tan a veces fáciles como yo he querido sintetizarlas, y entonces tendrá que haber una batalla fuerte, muy fuerte, para no perder, sobre todo lo que nos ha costado mucho trabajo ganar, pero además con una particularidad que parece que se quiere olvidar: la gran contribución que especialmente las fuerzas políticas de izquierda y las organizaciones sindicales hicieron al principio de la democracia ante una situación de crisis para sacar al país de donde estaba. Y parece que ya nadie se acuerda de eso, pues habrá que ponérselo en valor, porque ya nadie se acuerda del sacrificio que hicieron los trabajadores y trabajadoras en los años 78, 79, 80, 81, 82. Nosotros, situados en esa realidad, creemos, y estoy hablando para los próximos 4 años, nuestro planteamiento de sociedad va más allá de 4 años. Lo que hemos querido decir es que haríamos al día siguiente de estar gobernando, porque nosotros nos presentamos para gobernar, y nos presentamos para gobernar con una política de izquierdas, y para vencer a otras políticas que no nos gustan. Y por lo tanto yo quiero, con toda sinceridad, quienes conformamos la dirección de Izquierda Unida, los grupos, las candidaturas, la gente que están aquí y que encabezan las mismas, que hay compañeros de todas las provincias, desde Málaga a Sevilla. Nosotros tenemos capacidad de alternativa, capacidad de gobierno, queremos gobernar Andalucía con una política diferente. No salimos a hacer el tercero, quede claro, en este debate político. Salimos a ganar el espacio de confianza necesario para imponer políticas en el Parlamento, y sabiendo que esas políticas necesitan unos presupuestos que aumenten los ingresos y fortalezca la hacienda pública, que corrija el fraude fiscal y la economía sumergida, que reordene y priorice el sector público, que haya eficiencia en el gasto y que se mantengan, cómo no, el nivel de fondos europeos por los que tenemos que pelear, porque si no se resentirá mucho nuestra economía a partir del 2003. Y en ese sentido yo creo que hay unas líneas de actuación, ¿no? En primer lugar, nosotros creemos que hay que instar a un debate sobre la revisión del sistema de financiación autonómica, y en ese sentido, uno que camina hacia la España federal, pues lógicamente tendrá que ir exigiendo que en ese camino se vayan los modelos de financiación. Y eso representa también, como no, que hay que cumplir el Estatuto. A mí me da la impresión, vuelvo al olvido del Estatuto, que sobre los pilares financieros aprobados por los andaluces y las andaluzas no nos podemos mover ni un centímetro. Y habrá que pelearlo, es decir, en debida forma, en los sitios que corresponden. Exigir, por lo tanto, lo dispuesto en el Estatuto. Instar a que las rentas del capital tengan un tratamiento mayor desde el punto de vista fiscal del que tiene hoy. Eliminar los beneficios fiscales a la SICAC y a todo lo que representa ese entramado. Crear un impuesto de solidaridad sobre altos ingresos, actuando en Andalucía según el margen normativo que tenemos en función del IRPF y otros instrumentos que podemos actuar. Sobre impuestos cedidos, tratamiento del tramo autonómico de IRPF, diferenciando 2 partes, 2 tramos, más de 60.000, más de 120.000, aumentando los puntos en esos tramos porque son los salarios y las nóminas más altas o las rentas más altas, el impuesto de sucesiones y donaciones vinculado al nivel de la renta, el impuesto de patrimonio incrementando de forma general el tipo un 20% y transformándolo en un impuesto de grandes fortunas. Sí, yo creo que hay que superar ese impuesto con otro tipo de impuesto en función de los nuevos tiempos. La puesta en marcha de un plan de actuaciones urgente en materia fiscal, que sería poner en efectivo el cobro de impuestos sobre tierras infrautilizadas, situar, lógicamente, elementos fiscales a los campos de golf, creación del impuesto verde para la preservación del medio ambiente, que es una riqueza y una potencialidad del conjunto de Andalucía. Muchas veces no se quiere situar, no se quiere valorar, pero es una riqueza enorme. Yo viví el paralizar todo el tema de Doñana en primera persona, todo lo que era aquellas 600, 700 hectáreas que se quería construir. Y me costó, pues bueno, pues una confrontación, mi amigo Felipe Alcaraz, Luis Carlos Rejón, frente al gobierno encabezado por Felipe González. Pero ganamos aquella batalla. Y hoy
el conjunto de Doñana se alegra de que hubiéramos ganado aquella batalla, porque nos hubiéramos cargado un territorio que no nos hubiera dado tanta riqueza como nos está dando en estos últimos tiempos. Por lo tanto, pongo ese ejemplo para situar que ese es un tema de carácter positivo. Endurecer las tasas sobre el juego, penalizar la imposición sobre las edificaciones ruinosas, suelos sin edificar o viviendas vacías, porque es un insulto que efectivamente no haya una actuación ahí que también incluso puede lograr que genere el dinamismo de esos sectores que no quieren bajar los precios de las viviendas vacías o que están para especular, y efectivamente si hay un elemento que les obliga pueden hacerlo. Y también reducir una parte de tasa, sobre todo de inscripción en convocatoria, el servicio y tal, no me lío ahí más. Desarrollar un plan para hacer frente a la pérdida de financiación europea, nos parece también que hay que ponernos en marcha a trabajar. No vaya a ser que cuando llegue el 2013 nos coja sin habernos enterado de que ha habido una disminución profunda de fondos. Por lo tanto, la primera que dije es pelear para que no haya esa disminución. Eso significa presupuestos europeos. Como está Merkel y Sarkozy, la verdad es que las cuestiones no cantan bien, y como está la relación de fuerza en el conjunto del Estado de Europa, no cantan bien. Pero en ese sentido yo creo que hay que desarrollar un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Reducir la economía sumergida un 3% anual debe ser un objetivo de cualquier acción de gobierno, dotar a la agencia tributaria de los recursos suficientes y, finalmente, reordenar el gasto, porque la política presupuestaria no solo son los ingresos, también son los gastos, y las prioridades que se establezcan en los gastos son fundamentales. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de reordenación no solo de la Junta de Andalucía, sino de todo lo que significa el entramado público, sean ayuntamientos, sean diputaciones, sean mancomunidades o sean otros instrumentos que se han dado y a veces no se han reorientado adecuadamente porque estábamos en eso, ¿no?, del crecimiento que parecía que no tenía fin y no nos dábamos cuenta que a la vuelta de la esquina estaba la situación actual. En ese sentido, aprobar un plan de eficiencia, transparencia y agilidad administrativa, diseño del desarrollo de planes de control interno del gasto público, creación de una agencia autonómica para el control del gasto público y una serie de medidas a las que no me voy a entender, que me permiten haber puesto un poquito más de rapidez, ya que me comí más tiempo en la primera parte de mi intervención. Por lo tanto, termino ahí con dos elementos que nos parece, o tres, fundamentales. Creo que hay que dotar de mejores instrumentos a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lo tenía escrito, por lo tanto no me ha costado trabajo situarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de elementos de control, hay instrumentos que tenemos en nuestro estatuto que pueden ser mejorados desde el punto de vista de normativa legal y de recursos para que su función la cumpla totalmente y impida que haya elementos de descontrol y haya reorientación adecuada del gasto público y de la gestión pública. Por otra parte, venimos mucho tiempo peleando el papel de la oficina de la institución Defensor del Pueblo. No puede ser una oficina que recoge quejas y expresa quejas. Tiene que tener algún elemento más, lo hemos planteado, creo que hay que modificar la ley para darle a esa institución que tan aceptada y tan valorada es por los andaluces y las andaluzas algunos instrumentos para que la Administración, cualquiera de las que sea, no diga, bueno, lo dice la institución Defensor del Pueblo, pero bueno, es la institución del Defensor del Pueblo. E incluso se llega a decir, bueno, ya sabéis, los vocales y chamisos como son así y tal. Bueno, pues yo creo que hay que impedir ese tema. Y termino, poner en valor la Oficina de Control Presupuestario en el Parlamento. Se dijo hace bastante tiempo. Y yo creo que hay que poner una Oficina de Control Presupuestario que impida que los grupos parlamentarios digamos que no tenemos capacidad para controlar lo que es un instrumento tan importante como los presupuestos de la Junta de Andalucía. Muy bien, pues nada, entramos en la parte final. José Luis, tú no, vamos directamente a la parte final, conclusiva, propositiva. Sí, pues con 5 minutos creo que, atendiendo al moderador, lo puedo hacer. Mira, nuestros objetivos políticos y los de gran parte de la sociedad andaluza creo que coinciden en este momento. Y yo voy a situar 10 muy rápidamente y no me voy a extender. Primero, poner en valor y poner la economía andaluza al servicio de la creación de empleo del interés general para esa salida social, y he planteado una serie de formulaciones de carácter económico y presupuestario. Segundo, confiamos en que hay que hacerlo en este momento político desde una planificación democrática de la economía. Y que yo sepa, todavía la Constitución no la ha negado la posibilidad ni el Estatuto de Autonomía
a las instituciones públicas, a las organizaciones sociales y sindicales, es decir, de participar en esa capacidad de la planificación democrática. Por lo tanto, planificación democrática. Lo público debe intervenir en sectores estratégicos de la economía y, por lo tanto, tiene que haber un fuerte debate sobre temas como el agua, sobre temas como la vivienda, sobre temas como la energía, porque son elementos centrales, importantes, de lo que significa Andalucía y su futuro. El tema de volver a aquello que decíamos en el 79, que era instituciones palacios de cristal, por no decir otros términos ni otra terminología, instituciones palacios de cristal, que permita recuperar y restablecer la igualdad de oportunidades de todo el conjunto de la ciudadanía ante la Administración y muy especialmente el tema del prestigio de lo público. Nosotros tenemos que ser los más interesados en ganar el prestigio de la vida política si no queremos que efectivamente vaya operando en el conjunto de la sociedad ese caldo que los movimientos culturales que se plantearon por Reagan, Margaret Thatcher y tal en los 80, pues han dado como consecuencia. Fortalecer el valor del pluralismo revitalizando el valor del Parlamento. Potenciar las políticas sociales defendiendo los pilares de la sociedad solidaria, del bienestar, si queréis, educación, sanidad, dependencia, renta básica, vivienda, regeneración democrática e institucional, avanzando hacia la democracia participativa. Un nuevo papel de Andalucía en el marco de las políticas de Estado y europeas, avanzar hacia la España federal. El impulso de la descentralización política y administrativa, conformar ese nuevo bloque alternativo y frenar las políticas que están haciendo daño a la mayoría social. Esos son elementos centrales de un discurso político. En ese aspecto, y termino, para estos retos y para esa sociedad andaluza que soñamos, el debate está situado claramente en 3 o 4 confrontaciones, que hay que decírselo a la gente con normalidad, porque no pasa absolutamente nada. Es decir, democracia frente a mercados, que no es estar contra que existan mercados, sino que es que el valor de la democracia se tiene que imponer a los mercados y el valor de las urnas sobre los mercados. Lo que está ocurriendo y ha ocurrido en determinados países europeos no tiene nombre, ni puede el pueblo europeo ni debe aceptarlo. Las rentas del trabajo tienen que ganar espacio frente a las rentas del capital. Lo hemos perdido en los últimos 15 años. Cualquier estadística dice lo que hemos perdido. Por lo tanto, recuperemos ese espacio. Políticas de izquierda frente a bipartidismo, porque sabemos el daño que nos ha hecho el bipartidismo y los daños que nos puede hacer. El papel de lo público tiene que tener más espacio junto con el del privado, que recoge nuestra Constitución y nuestro Estatuto. El tema del no al continuismo de la política andaluza y a las mayorías absolutas, ni el retroceso de las políticas que aplica hoy el PP. Yo creo que hoy si a cualquier andaluz se le dice, oye, la mayoría absoluta en el gobierno de Andalucía, ¿cómo te ha resultado? Te diría mal. Pero si le dice, y la mayoría absoluta en el gobierno de España, ¿cómo te va? Dice peor. Por lo tanto, el discurso está hecho. Frente a mayoría absoluta, frente al bipartidismo, pluralismo político. Y que haya en el Parlamento que fajarse. Hay una vuelta a Montesquieu sin negar el Ejecutivo. Lo diría así, una cierta vuelta sin negar el Ejecutivo. Por eso nosotros apostamos por ese cambio, esa formulación de izquierda alternativa, en ese Parlamento plural, dispuesto a impulsar las políticas de izquierda que creemos necesarias hoy. Presentamos un programa para gobernar, para compartir la acción de las políticas de gobierno con los andaluces, y digo con los andaluces, porque todos los días me hacen la pregunta del millón. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? Y uno contesta siempre lo mismo. Déjeme por lo menos que libre la batalla para ganarla. Y si la gano, pues la pregunta es ¿qué van a hacer los otros? Es decir, de principio va a negar la posibilidad. O hay otro elemento más claro. Un Parlamento plural significa que lo que hicimos en el Estatuto de Autonomía tiene valor. 6 diputados lograron el Estatuto de Autonomía. Y lograron montar al Partido Popular en un estatuto que no quería. Esa es la realidad. Y éramos 6. Por lo tanto, hay posibilidades en un marco nuevo de pluralidad del Parlamento de hacer esas políticas de izquierda para acabar con lo que ya he puesto de manifiesto y no sigo. Termino dando una vez más las gracias a la Fundación Antares, al BBVA, a sus patronos, a toda la dirección. A nosotros nos vais a encontrar aquí, cuantas veces sean necesarias.
estando en mayores responsabilidades o estando en una responsabilidad importante, que es saber desarrollar el papel de oposición que a veces le ha tocado jugar a uno. Yo creo que Izquierda Unida lo ha conseguido. Si no, no estuviéramos aquí porque hemos tenido tantos en contra que efectivamente hubiéramos sido laminados, pero hemos resistido y eso está bien. Y también a cuantos nos habéis acompañado en esta hora, que yo le decía a Fernando, una mala hora a veces para nuestra gente. Compañeros, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Habéis hecho un esfuerzo, es decir, conocéis y compartís una gran parte de los que estáis aquí el discurso igual que yo, sabíais de la importancia del foro en el que estábamos y yo me alegro de que lo hayáis querido compartir con nosotros. En ese aspecto doy las gracias, solo he trazado, me he pasado creo que un cuarto de hora, si mal no lo recuerdo, un perfil sintetizado de nuestro programa político. Nuestro programa político tiene más medidas, tiene más cuestiones, pero yo me he adaptado lo más que he podido en nuestro discurso a lo que la Fundación nos ha pedido y creo que lo ha hecho acertadamente. Por lo tanto, salimos a ganar este partido y ese es el mensaje final que yo os quería transmitir. Vamos a ganar este partido. Gracias.